Bienvenidos a este su canal, el canal de Flamboyante, en el cual hablamos de muchas cosas arbitrarias y extravagantes. Y bueno, en esta, la segunda parte sobre el video de la caída del Imperio Romano de Occidente, vamos a hablar, como ya les adelantaba en la primera parte, sobre Roma y los germanos. En este video vamos a ver no solamente qué son los germanos, sino que también vamos a ver las relaciones que tuvieron con Roma y el tema de las invasiones, que es lo que más se habla cuando hablamos de la caída del Imperio Romano de Occidente. Vamos a ver qué hay de cierto y qué hay de mentira en todo eso. Así que sin más dilataciones, comencemos con este video. Cuando hablamos de la caída de Roma, lo primero que se nos viene a la mente son los pueblos germánicos invadiendo un glorioso y legendario imperio, que luego de su caída fue imitado y tratado de revivir por distintos actores a lo largo de la historia, desde Carlomagno hasta Napoleón. Sin embargo, como vimos en la primera parte, esta tesis catastrofista puede que tenga algunos huecos argumentales y podría estar incorrecta. ¿Fueron los bárbaros una causa de la caída de Roma o fueron una consecuencia de la decadencia general por la que pasaba el Imperio Romano Occidental? Al final del video anterior llegamos a la conclusión de que la crisis interna romana había acabado por derrumbar el aparato institucional que mantenía la unidad del imperio, por lo que cuando llegaron las migraciones de pueblos denominados bárbaros, el imperio había casi desaparecido, mantenido en pie casi por puro simbolismo. En esta segunda parte planeo tocar en más profundidad el problema de Roma y los bárbaros y hablaré por supuesto de la época de las grandes invasiones, y llegaremos hasta más o menos el año 600, terminando con un panorama del mundo mediterráneo después de la caída de Roma. El papel de los bárbaros en la historia de la caída del Imperio Romano Occidental es, como ya apreciamos en el capítulo anterior, debatible en la historiografía actual. La expresión invasiones bárbaras es objeto de doble crítica. La palabra bárbaro, que es la que vamos a abordar en este capítulo, está por una parte teñida por una connotación negativa que ya sitúa a Roma como el modelo de civilización y a sus adversarios como los agentes de su decadencia, de la regresión y de la incultura. Incluso cuando no hablamos de bárbaros y usamos la expresión pueblos germánicos, estamos simplificando las cosas, ya que obviamos una gran cantidad de pueblos relegados a ser llamados germanos, ya que vivían en Germania, la zona más allá de las fronteras, que fue un término adoptado por los romanos para denominar a las gentes que vivían en esta zona. La realidad es que tampoco sabemos mucho de estos pueblos más allá de lo que los relatos de los romanos nos pueden contar, y sabemos que estos relatos están cargados de prejuicios y simplificaciones, lo que le da a este mundo germano un manto que nos hace difícil saber quiénes fueron hasta las primeras interacciones con el imperio, por lo que desde ahí tendremos que agarrarnos para desarrollar este punto. ¿Qué son los bárbaros? La palabra etimológicamente viene de la palabra barbaroi, de los griegos áticos, quienes designaban así a los extranjeros que al hablarles sonaba a sus oídos como bar, no porque fueran ignorantes, sino que solo era una forma de referirse a los que no hablaban griego, reduciendo su significado a una cuestión de diferencia lingüística. La traducción literal de la palabra significa el que balbucea, y partió siendo una forma de denominar a los persas, aunque a diferencia de la palabra xenos, que también significa extranjero, bárbaro pasó con el tiempo a denominar a todos los extranjeros carentes de una organización representativa, a aquellos pueblos que se regían por una autocracia o por un régimen de linaje, es decir, todos aquellos que no conocían el concepto de ciudadanía. Es esta última deformación del significado la que tomaron los romanos de los griegos para designar a los bárbaros. En esencia, hablar de los bárbaros es hablar de los pueblos germánicos, que como ya mencionábamos tampoco es del todo correcto, aunque por fines didácticos usaremos esta expresión. Para los romanos, todos aquellos pueblos fuera de las fronteras políticas del Imperio Romano son bárbaros. Tenemos muchas fuentes romanas de Julio César, Estrabón, Plinio el Viejo o Tácito. Este último, autor de la Germania, nos describe el mundo más allá de los ríos Rin y Danubio. A pesar de esto, los romanos consideraban inferiores a todos estos pueblos, describiéndolos de manera despectiva y englobándolos a todos en un mismo saco lleno de prejuicios. Lo que actualmente conocemos de los germanos es más que nada a través de los distintos descubrimientos arqueológicos, que nos han permitido abrir nuestras mentes a lo que realmente eran estos bárbaros. La mayoría de estos pueblos vivían de una economía ganadera, como lo explica Tácito. En la Germania, principalmente ganadería bovina y equina. Vivían en pequeños poblados o aldeas rodeadas de tierras de labor, lo que para algunos pueblos eran las Dorf,
poblado. Además de la ganadería y a pesar de no ser hábiles constructores, desarrollaron la orfebrería y la metalurgia, como quedaría demostrado con piezas que, además de ser ligeramente posteriores, seguimos conservando hasta la actualidad, como la corona de Recesvinto, que data de los años 653 a 672, es decir, el siglo VII. También desarrollaron el trueque y una economía de autoconsumo, aunque con su migración e instalación en los limes, las fronteras, comenzaron a desarrollar el intercambio, sobre todo de esclavos y pieles a cambio de objetos de valor romanos. La sociedad germana estaba compuesta por tres elementos fundamentales: la familia, Sipe, la tribu y el pueblo, o Gau. El núcleo social era la protección de la parentela, la cual era dirigida por el padre, el cual era el jefe doméstico, similar a lo ocurrido con el pater familia romano. Estos hombres eran guerreros, mientras que las mujeres usualmente eran vistas como consejeras de guerra y quienes eran las guardianas de la tradición. Otros aspectos de su organización social es que se dividían en tribus, las cuales estaban unidas por medio de un jefe común, refiriéndose a la unión de estas tribus como Gau. La elección de un jefe era hecha en una asamblea anual de guerreros. Estas asambleas también tenían funciones jurídicas y el llamado a la guerra. La sociedad germana, como vimos, es una sociedad estamentada, compuesta por una aristocracia de hombres libres guerreros, usualmente los cabezas de la Sipe, y dueños de las tierras, lo que les dejaba en la punta de la pirámide con todo el poder político. La creación de una aristocracia guerrera provocó la aparición de clientelas militares, lo que les ligaba al jefe por medio de vínculos o juramentos de fidelidad, una práctica que será tomada más tarde para la formación del feudalismo y será, por tanto, un elemento de la sociedad medieval. La fidelidad como centro moral. Debajo de los guerreros se encontraban las personas semilibres, es decir, miembros de tribus sometidas, y finalmente, en lo más bajo de la pirámide, los esclavos. El derecho germánico estaba compuesto por un derecho consuetudinario, es decir, derecho no escrito, que se transmitía de generación en generación de manera oral. La justicia estaba en manos de las familias o de las asambleas de guerreros, que podían convocar juicios y ordalías, que eran una serie de pruebas para confirmar los testimonios de una persona. La religión germánica dejaba el mundo como un campo de batalla en donde los dioses miden su fuerza, aunque además de dioses le rendían culto a lugares sagrados, como árboles. Sus ritos religiosos consistían en danzas y sacrificios, sobre todo después de una victoria militar, además de la construcción de templos a las deidades con ídolos o representaciones de estos mismos. Muchas de estas tradiciones religiosas germánicas paganas van a sobrevivir a la cristianización de estos pueblos. Con la llegada de misioneros cristianos enviados por el imperio por el Papa después de la caída del Imperio Romano de Occidente, se irán poco a poco cristianizando, algunos adoptando el cristianismo arriano, como es el caso de los visigodos, mientras que otros se convertirán directamente al cristianismo, como es el caso de los francos. La conversión de reyes como Clodoveo hacia el 497 o Recaredo hacia el 589 y el consiguiente abandono del paganismo significará una alianza entre estos débiles proyectos estatales y el papado, ya que la iglesia necesitaba alianzas que la protegiera a cambio de una legitimación del poder de estos reyes que la iglesia podía proveerles. La cristianización no fue inmediata. El hecho de que Clodoveo fuera bautizado no significaba que todo su pueblo lo hiciera, ya que la mayoría seguía adoptando la religión pagana, lo que significará que posteriores monarcas como Carlomagno realicen una serie de campañas para evangelizar de forma forzosa a los habitantes de sus territorios que seguían adoptando el paganismo, que va a generar un sincretismo de las culturas paganas y cristianas, de donde salen obras como Beowulf o el arte prerrománico. Para hablar de las migraciones bárbaras debemos entender que estas mismas se produjeron de distintas maneras, por lo que podemos dividir en tres los momentos o periodos de las relaciones romano-germánicas: conquista y colonización romana, migraciones germanas pacíficas y finalmente las invasiones violentas. Como ya explicábamos en el punto anterior, hasta la época del contacto con los romanos no sabemos mucho de estos pueblos, e incluso durante el periodo de las migraciones nuestro conocimiento está limitado a los prejuicios romanos, quienes veían con inferioridad a estos germanos. Las migraciones de pueblos pueden datarse desde el siglo I de nuestra era, desde el momento de la expansión romana. Muchos comenzaron a ver en Roma una tierra próspera, por lo que para nuestra era, algunas bandas pequeñas de personas comenzaron a establecerse en los limes del imperio, las fronteras, y posteriormente a asentarse dentro de los territorios del imperio.
Para algunos historiadores como Reinhard Wenzus, las migraciones se dieron primero como una serie de vagabundajes o bandas de nobles, los cuales se denominan como guardianes de las tradiciones, de donde salen algunos de los relatos sobre el origen de Alemania, y guiados por los éxitos militares de estos guerreros, otras gentes se unían a estas bandas, que a su vez se iban formando en verdaderos pueblos, que adoptaban las tradiciones de los primeros guerreros. A este proceso de formación de unidades étnicas se le llamará posteriormente etnogénesis. Entonces, estas unidades o pueblos que llegamos a conocer como los invasores del imperio no son una unidad homogénea de personas, sino una serie de tribus y grupos de gentes unidas culturalmente, pero no racialmente como se ha llegado a afirmar, y probablemente antes de estas formaciones culturales hubieron verdaderas culturas diversas que ignoramos completamente por falta de fuentes. En torno al año 500 a.C. se darían las primeras migraciones germanas que los llevaría al centro de Europa, donde tendrían contacto con los celtas. Asimismo, empezarían a empujar a los celtas e ir expandiéndose, aunque su avance sería frenado por las conquistas de la Galia por parte de Julio César en el siglo I a.C., y a partir de ese momento comenzaron el contacto con los romanos por medio de comercio fronterizo, lo que inició un sutil proceso de romanización de las tribus germanas. En el siglo II de nuestra era, con el avance de los persas, los germanos comenzaron a mostrarse más belicosos, lo que obligó a los romanos a pelear en ambos frentes para poder defender el imperio, por lo que en el reinado de Marco Aurelio pelearán contra germanos y persas. Con la muerte del emperador y el ascenso de Cómodo, se inicia una serie de tratos con los germanos que acaba con el reclutamiento de tropas auxiliares germanas para incorporarlos al ejército romano, lo que marcará el inicio de la barbarización del ejército y a su vez la romanización de los germanos, aunque este proceso será lento y en esta época solo se van a contratar mercenarios germanos para ayudar a Roma. El siglo III, como lo explicamos en el capítulo anterior, sería un punto de inflexión en la historia de las relaciones romano-germánicas. Durante esta época, los germanos comenzaron un complejo proceso migratorio, y según lo expresado por Barreras y Durán, unos clanes empujaron a otros hacia el interior de las fronteras romanas, dejándolos a muchos a las orillas de la frontera natural, el Rin. De esta forma, los movimientos efectuados por burgundios y vándalos acabarán arrastrando a los sajones a la desembocadura del río Elba, a los francos hacia los cursos inferior y medio del Rin, y a los alamanes al Alto Rin y al Alto Danubio, mientras que las migraciones de godos y érulos empujarán a carpos y sármatas y asgos a las proximidades del Danubio. Estas migraciones hicieron ver que los 300.000 hombres que componían el ejército romano tradicionalmente no iban a ser suficientes para hacer frente a todas las amenazas internas y externas. Los germanos comenzaron a hacer incursiones cada vez más seguidas y cada vez más peligrosas. Sin embargo, fueron frenados a punta de pagos en oro y pactos con el imperio. Esta maniobra para evitar el combate directo resultó ser la más eficaz en este contexto y dejó tranquilos a los germanos. La mayoría de estas tribus lo único que buscaba era un lugar donde asentarse, y los pactos que se firmaron con el imperio los convirtió en aliados de este, los llamados federados o foederati, dándoles un lugar en la frontera donde asentarse a cambio de mano de obra agrícola, que se había perdido con las constantes guerras del imperio romano. Las constantes catástrofes que asolaban al imperio se sumaban a la anarquía que se vivía, que como ya hablamos, se debían a los golpes de estado de los militares por el control de Roma, por lo que la antigua potencia militar romana no era en esos momentos capaz de hacer frente a un peligro exterior ubicuo y permanente. Se esperaba que el emperador ganara batallas contra los pueblos hostiles y que fuera un Domitor Gentium, un pacificador de las naciones. Como ya hemos visto, Roma se ponía a sí misma como el modelo de civilización y por lo tanto justificaba el gasto en el ejército como una necesidad de defensa contra las naciones salvajes que estaban asaltando las fronteras del imperio. Ante este panorama de caos, las ciudades romanas y los grandes latifundios fueron protegidos y resguardados por los distintos caudillos locales, lo que fue una lenta y gradual transición desde el modelo estatal romano a uno privado, más característico de la Edad Media y el feudalismo. El ejército romano, sin embargo, no era suficiente para hacerle frente a estos germanos, por lo que los pactos y el contacto con estas tribus hacían que, poco a poco, el ejército romano se iba barbarizando al mismo ritmo con que los grupos de germanos federados se romanizaban y, por lo tanto, iban alcanzando una mayor madurez organizativa, algo que les convertía día a día en aliados cada vez más peligrosos.
Asimismo, además del hábito de contratar mercenarios extranjeros para la protección de Roma, en esta época empezó un reclutamiento masivo de extranjeros para el ejército. De esta forma, pueblos como los visigodos, los francos o los burgundios ayudarían al imperio a detener las nuevas invasiones de grupos migrantes que se dedicaban al pillaje, como suevos, vándalos y alanos. El concepto de los foedus estaba sustentado en el principio de la hospitalitas u hospitalidad romana, es decir, que el imperio le entregaba el usufructo de un territorio a estos germanos y también les otorgaba una cierta cantidad de alimento a las tropas germanas, que eran pagadas con el anona militaris, una reserva estatal de trigo destinada a cubrir las necesidades de habituallamiento del ejército. Luego de un tiempo, Roma comenzó a incumplir con estos foedus, principalmente porque la comida que les hacía llegar a los germanos se hacía insuficiente. Este y otros incumplimientos derivaron en sublevaciones de los germanos que provocarán enfrentamientos militares decisivos como la batalla de Adrianópolis del 378. El contexto de este tipo de guerra siempre está ligado a las migraciones germanas. En este caso, hacia el 376 se produce una migración goda que termina con la instalación de estos mismos en los márgenes del Danubio, en la frontera del Imperio Romano, solicitando refugio de los hunos. Fritigerno, líder de los tervingios, apeló al emperador romano Valente para que le permitiera sentarse con su gente en el margen sur del Danubio, donde esperaban encontrar refugio de los hunos que carecían de la habilidad de cruzar el ancho del río con sus fuerzas. Valente lo permitió e incluso ayudó a los godos a cruzar el río. El emperador entonces prometió a los godos que les daría tierras, raciones de grano y protección bajo los ejércitos romanos como federados, con la firma de un foedus con ellos. Las razones más importantes para aceptar tan rápidamente a los godos en territorio romano fue aumentar el tamaño de su ejército y ganar una nueva base tributaria para aumentar su tesoro. La selección de los godos a los que les era permitido cruzar el Danubio era impecable. Los débiles, los viejos y los enfermos fueron dejados a su suerte para defenderse por sí mismos de los hunos. Los que cruzaron debían aceptar que sus armas fuesen confiscadas. Sin embargo, los romanos aceptaron sobornos para que pudieran retenerlas. Con tantas personas en un área tan pequeña, el hambre estalló rápidamente entre los godos, y Roma no pudo suministrar los alimentos ni las tierras prometidas. Condujeron a los godos en grupo a un área de retención temporal rodeada por una guarnición romana armada. Solo había grano suficiente para la guarnición romana, así que dejaron que los godos murieran de hambre. Los romanos proporcionaron una alternativa cruel: el comercio de esclavos, a menudo niños y mujeres jóvenes, a cambio de carne de perro. Cuando Fritigerno pidió ayuda a Valente, este le dijo que su gente encontraría alimento y comercio en los mercados de la ciudad lejana de Marcianópolis. Sin más alternativa, algunos godos viajaron arduamente al sur en una marcha fúnebre, perdiendo enfermos y viejos en el largo camino. Cuando finalmente alcanzaron las puertas de Marcianópolis, la guarnición militar de la ciudad les negó la entrada, y para añadir más injurias, los romanos trataron de asesinar a los líderes godos durante un banquete, pero fracasaron. Entonces la rebelión abierta empezó. He aquí el comienzo de las llamadas guerras góticas, de donde la batalla de Adrianópolis es parte. El principal contingente de los godos permaneció por el resto del año 376 y los comienzos del 377 cerca del Danubio, saqueando alimentos de la región inmediata. Las guarniciones romanas pudieron defender fuertes aislados, pero la mayor parte de la región quedó vulnerable al ataque gótico. Hacia el 378, los godos se movieron hasta llegar a Adrianópolis, donde Valente dirigió un ejército comandado por él mismo y se enfrentó a los germanos en la batalla del mismo nombre, que tuvo como resultado una victoria goda, la derrota romana y la muerte en combate del emperador. Esta guerra fue decisiva, ya que marcaba el inicio de las derrotas romanas a manos de los germanos y el cambio en su estrategia. A partir de este momento, los romanos tratarán más que nunca de llegar a las paces con los germanos, como se evidencia durante el reinado de Teodosio, quien en el 382 pacta la paz con los godos y firman un foedus para tenerlos como tropas al servicio de Roma. Las consecuencias, sin embargo, fueron catastróficas. Con un emperador muerto y los Balcanes romanos asolados por el pillaje godo, se abre la puerta para que los pueblos germánicos penetren en la parte occidental del imperio. Además, esta sería la primera batalla donde se ocuparía la caballería, una técnica muy usada más adelante en las guerras feudales de la Edad Media. Como hemos visto en este claro ejemplo, y como nos dice Cortázar y Sesma, sus desplazamientos, los germanos, tuvieron más el carácter de migraciones de pueblos que de invasiones relámpago. Su aspiración era hallar lugares en que instalarse y desarrollar una agricultura sedentaria combinada con la ganadería vacuna. Estos ataques al Imperio Romano desembocarían en una necesidad mayor de hombres en el ejército, que como vimos se soluciona en parte reclutando germanos. Sin embargo, estos aún serían insuficientes.
La devaluación de la moneda debido a la crisis económica abrió la posibilidad de que se pagara el impuesto en oro, que usaron muchos para escapar del reclutamiento militar. Asimismo, este pago en oro era invertido de inmediato en más mercenarios germanos, lo que aún así dejaba al imperio con una deficiencia militar notoria, que con el constante estado de amenaza en Roma no era algo bueno. Precisamente esta carencia de soldados sería responsable de la retirada de tropas que estaban destinadas en las regiones más remotas, como es el caso de la zona de Britania, que al no requerir tantos soldados, abandonaron la isla a partir del 406 para ir a la defensa de la Galia y para participar en la guerra civil entre Honorio y Constantino III, dejando la isla en manos de los locales, aunque siendo un blanco fácil para los germanos. Ante todo esto, la pregunta clave es obvia: ¿cómo fue que unas cuantas tribus con una notoria inferioridad militar y tecnológica pudieron terminar por asentarse y devastar el Imperio Romano de Occidente en el siglo V? La respuesta en parte ya la hemos contestado. Por una parte hemos visto que el Imperio Romano pasaba por una crisis general, presentaba malestar político, religioso, cultural, económico y, más importante aún, militar. La debilidad de Roma dio paso para que estos pueblos llegaran migrando hasta lograr asentarse en el territorio imperial, utilizando el pillaje y devastando poblados pequeños para carcomer los cimientos de un edificio en ruinas. Aunque, ¿qué fue lo que desencadenó las invasiones violentas del siglo V? El panorama general de Roma en este momento no es muy favorable. Asediada desde todos los frentes, en constante ataque, se les suma la crisis general ya mencionada, pero aún faltaba un factor importante que será decisivo en las grandes migraciones germanas del siglo V: los hunos. Los hunos eran un conjunto de pueblos nómadas y seminómadas procedentes del área esteparia de Asia Central. Esta confederación nómada fue ganando poderío militar y desarrollando tardíamente aparatos de poder político que les permitió expandirse hasta llegar a Europa. Serán ellos los que van a presionar en última instancia para que los pueblos germánicos restantes migraran hacia Occidente y finalmente se asienten en el Imperio Romano, aunque como ya veremos, ante el terror que provocaban los hunos según las fuentes, como la Regia Gestae de Amiano Marcelino, provocarán incursiones más violentas en el territorio romano, distintas a las migraciones lentas y pacíficas antes vistas. Es el año 396 el que se da como comienzo de esta época, cuando los hunos llegan a la provincia de Panonia, empujando su paso a todos los pueblos germánicos para lanzarlos contra Occidente. Hacia el año 400 se empieza a sentir las primeras incursiones, cuando vándalos y alanos llegan a las provincias de Retia y Nórica, y hacia el 405 los ostrogodos penetran en la actual Italia, desplegándose por el Valle del Po y la Toscana. Hacia el 406 son los vándalos, alanos y suevos quienes comienzan a invadir la Galia. Es en esta fecha también cuando las tropas romanas situadas en Britania se retiran hacia el continente para la defensa de la provincia romana, lo que dará la oportunidad para que pictos, sajones y escotos invadan la isla dominada por una aristocracia indígena celto-romana. Hacia el 409 los vándalos, alanos y suevos penetran en Hispania, por lo que los visigodos, aprovechando su estatus de pueblo federado, comienzan una persecución de estos pueblos, penetrando de igual forma en Hispania. Los visigodos siguen sus conquistas, comenzando a dominar el territorio de la Galia, expandiéndose por el territorio de Aquitania, principalmente al sur de lo que hoy es Francia, para finalmente en el 408 entrar en Italia bajo el mandato de su líder Alarico. El Imperio Romano había estado teniendo problemas con los visigodos desde el 401, cuando se desata una guerra gótica, que tras el foedus pactado entre los godos y Teodosio en el 382, estos pueblos se rebelaron al mando de Alarico y lograron obtener el control de Ilírico, una prefectura de la parte oriental del imperio, aunque tras el fracaso del godo Gainas en el gobierno de Arcadio, emperador oriental, se construyó un movimiento antibárbaro en esta parte del imperio que terminó con la muerte de Gainas y la huida de los visigodos de Alarico a la parte occidental del imperio, donde trató de obligar al emperador Honorio para que les diera un lugar en el que instalarse. Para lograrlo, Alarico y sus visigodos se dispusieron a invadir por primera vez Italia, aprovechando que los romanos estaban ocupados tratando de defenderse de la llegada de otros pueblos germanos. La invasión de Italia, a pesar de terminar con una victoria romana en el 403, significó la consolidación del poder militar de los visigodos y provocó que ante el ambiente de inseguridad se cambiara la corte desde Milán a Rávena. Asimismo, se le criticó al general Estilicón el dejar vivo a Alarico, lo que desencadenaría
inicia otra guerra gótica. Años más tarde, en el 406, se producirá otro de estos conflictos cuando Estilicón pida ayuda y pacte con Alarico para tratar de recuperar el Ilírico, prometiéndole a los godos la prefectura de la zona. Sin embargo, el acuerdo se anuló cuando se produjo una rebelión al mando de Constantino de Britania, un usurpador que comenzó a invadir la Galia, lo que hizo que se descartara la campaña oriental y se pactara la paz con el emperador de Oriente, dejando a los godos sin nada, quienes exigieron a Estilicón una indemnización ya que Alarico y sus tropas se encontraban listos para la batalla. El general entonces trató de convencer al Senado de entregarles una suma de dinero y continuar con su pacto para que los godos ayuden al imperio con la rebelión de Constantino de Britania, aunque por diversos motivos Estilicón terminó siendo impopular y ejecutado, creando en Occidente una reacción antibárbara que acabó por no darles nada a los aliados más fuertes de Roma en ese entonces. Los visigodos de Alarico prepararon la segunda invasión de Italia, con sucesivos asedios a Roma entre los años 408 y 409, y que terminaron en el año 410 con el saqueo de Roma. La reacción de los romanos ante el saqueo de Roma fue en general catastrófica. Se dice que estas dos guerras góticas fueron lo que provocaron la caída del moribundo Imperio Romano, puesto que bajaron los ánimos de la población y el Imperio Occidental permanecía en pie solo en Italia de forma simbólica. Para subir los ánimos de los romanos, algunos cristianos comenzaron a ver estos ataques como la voluntad divina. Agustín de Hipona, en su Ciudad de Dios, nos expone que los ataques germanos a Roma significaban la expansión del cristianismo a estos bárbaros, y a su vez explica que los romanos debían poner su fe en una ciudad celestial y divina, no en una terrenal, cambiando así la cosmovisión romana por una teocéntrica medieval. Por otro lado, las guerras góticas demostraron que los visigodos podían ser de gran ayuda para los romanos y que eran mejores aliados que enemigos, por lo que se les comienza a pagar para ayudar al imperio a expulsar a los vándalos de Hispania, aunque el pago romano era insuficiente para los visigodos, quienes en el 415 penetran en Hispania, consiguiendo así que 3 años después, en el 418, se les concediera un foedus y su reconocimiento como un estado aliado de Roma, asentándolos así en Aquitania, convirtiéndolos en el primer reino bárbaro. La instalación de los visigodos y su reconocimiento dentro del imperio no detuvo el avance de otros pueblos germanos por las provincias. Hacia el 429, los vándalos cruzan el estrecho de Gibraltar, conquistando las provincias del norte de África hasta que en el 430 sitian la ciudad de Hipona, hecho que les consigue también el reconocimiento y un foedus el mismo año, convirtiéndolos en el segundo reino bárbaro. Las consecuencias de este asentamiento serán que Roma se quede sin las provincias que se conocían como el granero del imperio, desde donde salía la mayor cantidad de comida. En Hispania solo queda el reino de los suevos, mientras que hacia el 436 los burgundios se asientan en el Ródano como federados del imperio. Los francos, por su parte, llegan a Occidente y conquistan el reino de Turingia hacia el 431. Desde allí se irán expandiendo por la Galia a lo largo del siglo V y la primera mitad del siglo VI, derrotando a los visigodos en Bouillé en el 507, obligándolos a retirarse de Aquitania y encerrarse en Hispania y derrotar y conquistar a los burgundios luego de la batalla de Autun en el 534, consiguiendo consolidar el reino franco. Hacia el 450, los anglos, jutos y sajones invaden las islas británicas, de donde los romanos habían marchado luego de que las tropas se hayan retirado en el 406 para defender la Galia. El abandono de la isla por parte de los romanos hizo que se abandonaran las ciudades y que el control cayera en manos de una aristocracia indígena celto-romana, principalmente bretones, pero ante una presión de los invasores, estos bretones terminaron por retirarse a la Galia, fundando la Britania francesa o Bretaña, dejando la isla a los invasores. Las consecuencias de la invasión de las islas británicas no fueron grandes para Roma, ya que en la isla siempre prevaleció una fuerte cultura celta y nunca hubo un control efectivo sobre el territorio, que luego de su abandono volvió a sus fuertes costumbres celtas, como ya lo hemos mencionado. La segunda gran amenaza para los romanos después de las migraciones germanas eran los hunos, quienes habían llegado a Occidente a partir del año 450 de la mano de su líder Atila, conocido como el Azote de Dios.
Para este año, los hunos llegan a la parte oriental del imperio, pero son desviados por el emperador hacia la parte occidental, que logra frenarlos en el año 451 en la batalla de los Campos Cataláunicos, donde romanos y germanos se unen bajo el mando de los generales Aecio y Teodorico, que logran una victoria sobre los hunos. A pesar de la derrota, Atila pretende en el año 452 sitiar e invadir Roma, pero gracias a la intervención del Papa León I, el líder huno es convencido de no hacerlo, retirándose y muriendo en el 453, lo que también disolvió el poder de los hunos como pueblo unificado. La intervención del Papa tuvo una importancia crucial y por consecuencia dio cuenta del creciente poder de la Iglesia, que llegaba a sobrepasar el poder del moribundo Imperio Romano de Occidente y la influencia que tenía no solo en Roma, sino fuera también. Las guerras góticas, las invasiones germanas y las incursiones de Atila en Occidente dejan al imperio herido mortalmente. Después de los hunos, el poder imperial se descompone lentamente en la inestabilidad política, por lo que el poder lo van a ostentar en realidad los germanos. El emperador de Occidente ya solo controlaba Italia, había perdido las principales provincias, Hispania, Galia y el norte de África, que como ya explicamos era el principal proveedor de alimento del imperio. Asimismo, Roma dejó de tener la importancia de antaño. Desde las guerras góticas la corte se había trasladado a Rávena y desde las invasiones y saqueos de Roma la capital también pasó a ser Rávena, lo que provocó que en el año 455 los vándalos invadan y saqueen Roma. El traspaso del poder a los jefes militares germanos es lo que evidencia la inestabilidad e ineficiencia del poder romano, por lo que esto le da la oportunidad a los érulos de Odoacro de deponer al emperador Rómulo Augustulo en el 476, poniendo fin a todo intento de reactivación o recuperación del Imperio Romano de Occidente, aunque con la deposición del emperador, Odoacro le hace entrega de las insignias imperiales al emperador Zenón de Oriente, como símbolo de respeto de su autoridad sobre su territorio, aunque el dominio Occidente por parte de los germanos, prometiendo que el Senado seguirá manteniendo la administración civil. El reinado de los érulos, sin embargo, durará bastante poco, puesto que en el 489 serán invadidos y conquistados por los ostrogodos de Teodorico, quienes borrarán las tradiciones romanas del territorio. Es el año 476 el que los historiadores han elegido como la fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente. Las razones son meramente simbólicas. Después de esa fecha no volverá a haber un emperador romano en Occidente, y además de que es seductora la idea de que el último emperador tenga los nombres del primer rey de Roma y del primer emperador, lo que le da a esta fecha una apariencia más épica, como el cierre perfecto de un ciclo. Nosotros sabemos ahora lo que pasó con el Imperio Romano de Occidente. Después del siglo V, el panorama del Mediterráneo entrará en constante cambio y esto será la puerta para la conformación del mundo medieval, un mundo tripartito. En Occidente los cristianos, en Oriente los bizantinos y por último, hacia el siglo VII, aparece en el Mediterráneo una tercera fuerza, los musulmanes, que terminarán por definir lo que será la dinámica del siguiente periodo histórico conocido como la Edad Media. La caída del Imperio Romano de Occidente es un tema complejo. La idea de este pequeño ensayo era demostrar que la tesis repetida hasta el cansancio de que los bárbaros acabaron con Roma es bastante simplista y hasta injusta, ya que fue un proceso lento y lleno de matices, que podemos clasificar entre internos y externos. Incluso estas dos categorías siguen teniendo un estigma. A pesar de la nueva evidencia en el tema, se sigue teniendo una visión catastrofista, creada durante el siglo XVIII por autores como Edward Gibbon, que culpaban de todo mal a los germanos, quienes hasta el día de hoy reciben una mala reputación por la ignorancia que hay respecto a este tema. Lo cierto es que siglos y siglos de prejuicios no se borrarán con este ensayo, pero espero haber aportado un poco a ver que este tema es mucho más complejo de lo que puede parecer a simple vista, y que no es solo una causa lo que provoca todo esto, así como también demostrar que quizás seguimos utilizando ciertas fechas o argumentos por mera comodidad. Sabemos que el Imperio Romano ya pasaba por una crisis desde el siglo III y que entre esa época y el siglo V es cuando Roma cae, pero por fines pedagógicos se ha tendido a utilizar la fecha 476, ya que es más atractiva no solo por las razones antes mencionadas, sino que también cae perfecta con la tesis catastrofista y de la visión negativa que se tiene de la Edad Media en general. Asimismo, vemos cómo estas cuestiones políticas y militares usualmente opacan otras causas igualmente importantes como la crisis económica, religiosa y cultural que vivía Roma hacia el final de su vida, que fueron decisivos, como lo vimos, para la transición entre el mundo antiguo al mundo medieval.
Incluso estas mismas cuestiones políticas y militares las vemos mal enfocadas. ¿Realmente fueron los bárbaros los que acabaron con el Imperio de Occidente? La respuesta más fácil es no, ya que estas invasiones violentas solo fueron la consecuencia de la debilidad y la decadencia de Roma. Sin embargo, la verdadera respuesta es mucho más complicada que un sí o un no, ya que, como vengo mencionando, son muchos los factores que provocan que el Imperio Romano de Occidente finalmente colapse, y las invasiones violentas del siglo V son solo una consecuencia de un problema mucho mayor. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Como ya les comentaba, esta fue la segunda parte del video sobre la caída del Imperio Romano de Occidente. Soy un apasionado sobre este tema y la verdad no creo que hablemos en el canal sobre el Imperio de Oriente porque no me atrae el Imperio Bizantino. Pero espero que con este video haya disipado un poquito las tinieblas que hay alrededor del tema de la caída del Imperio Romano de Occidente, que está lleno de estigmas, que está lleno de prejuicios, etc. Así que con eso nos vemos en el siguiente video. Bye.